Bienvenidos al curso de Contabilidad Básica. En este video vamos a ver la activación de ciertos gastos. Hay gastos que es necesario activarlos y esto es cuando compramos un bien de uso, una mercadería, etcétera, pagamos ciertos gastos. Vamos a suponer el caso que vamos a comprar una mercadería. En realidad varias mercaderías que compramos a los proveedores. Y a veces sucede que ni el proveedor ni nosotros tenemos un camión tan grande como para transportar toda la mercadería. Entonces lo que se hace es contratar un servicio de flete, de transporte de la mercadería. Vamos a suponer que esto es un camión. Hay que tener mucha imaginación, por supuesto. Esto es un camión y está transportando la mercadería. Esto es el flete, el famoso flete o transporte de mercadería. O transportes, cualquier cosa, no solamente mercadería. ¿Qué pasa? Si yo no transportara la mercadería, vamos a poner la M de mercadería para que se entienda, la mercadería nunca llegaría a mi depósito. Y en realidad, cuando llega al depósito, que es donde yo guardo la mercadería, o al local de venta, en realidad, si no tuviera un depósito directamente lo expongo, lo exhibo para la venta, hasta que no me llega esta mercadería no puedo decir que es mía. O mejor dicho, sí, puede ser que sea mía, pero no puedo disponer de ella. Yo necesito disponer de la mercadería, ¿para qué? Para poder venderla. Y lógicamente el flete a mí me va a cobrar un precio. No es gratis. Supónganse que, para ponerlo en números, la mercadería que está transportando acá vale 200.000, por dar un ejemplo. 200.000 vale la mercadería. Y el servicio de flete me cobra por el traslado de estas mercaderías 1.000. Vamos a hacer eso de cuenta. Vamos a suponer que yo con el proveedor quedé que estos 200.000 se lo pagaba en 30 días. Porque generalmente suele, como les dije anteriormente en otros videos, suele haber un plazo para pagar la compra de mercadería. Pero el flete le tengo que pagar en efectivo, en el momento, porque no es alguien con quien yo tenga mucho contacto el fletero. En cambio el proveedor lo veo constantemente. ¿Qué pasa? Entonces decíamos que hasta que mi mercadería no llegue a mi depósito no puedo disponer de ella. Con lo cual, si yo no tengo un camión, ni mi proveedor tampoco, necesito sí o sí contratar el servicio de flete. Es un gasto necesario. Entonces acá estamos hablando de un gasto necesario, no cualquier gasto. Algo que sí o sí tiene que suceder. Se tiene que gastar en esto para adquirir el bien que estoy comprando, en este caso son las mercaderías. En ese caso, no se pone como gastos de flete, sino que va a formar parte este valor del monto de las mercaderías. Vamos a ver cómo se registra esto en la contabilidad entonces. Tenemos por un lado que está entrando mercaderías. Mercaderías. Las mercaderías, como siempre, es un bien que es propiedad de la empresa, con lo cual es un activo que en este caso está aumentando porque está entrando en el patrimonio. La fecha le ponemos cualquier fecha porque no es lo importante en este caso. Y dijimos que, como habíamos visto en el dibujo recién, la mercadería de mi proveedor me cobra 200.000 y el flete me cobra 1.000. Pero, como es un gasto necesario, tiene que sumar el valor de la mercadería. Con lo cual la mercadería me va a quedar en 201.000. Eso es lo que vale mi mercadería. No es que voy a registrar 200.000 en mercadería y 1.000 en gasto de flete. Y acá voy a usar dos cuentas. Voy a usar proveedores para demostrar la deuda que yo tengo con el proveedor, porque esos 200.000 de la mercadería se lo quedaba debiendo a 30 días. Con lo cual, 200.000 solamente le debo a mi proveedor. Y los 1.000 del flete lo pagaba en efectivo. Con lo cual, tenemos caja
un activo que disminuye y por eso va en el haber, los 1000 que le doy al fletero. Entonces, en este caso, repetimos, como es un gasto necesario, porque si mi mercadería no llega a mi depósito, yo no puedo disponer de ella, en ese caso se tiene que activar este gasto de 1000 pesos de transporte. La mercadería va a ser los 200.000 de mi proveedor más los 1000 que le pago al señor del flete, al señor del camión. Otro caso que puede suceder, otro gasto que es necesario, es cuando se compra un bien de uso, supónganse una maquinaria. Somos una fábrica que va a comprar una maquinaria muy grande y tiene que armarse esa maquinaria, porque viene en partes, hay que ensamblarla y que poner en funcionamiento. Y lógicamente, para que eso suceda, ¿qué va a pasar? Alguien va a tener que venir a armarla, un técnico seguramente, un experto en la maquinaria, porque es la que me va a producir la mercadería y voy a querer que esté bien armada, no la va a armar cualquiera. Y por supuesto este técnico me va a cobrar también. Y no lo voy a pasar como gastos, honorarios y demás. ¿Por qué? Porque si yo tengo la maquinaria, pero la tengo toda desarmada y no la puedo utilizar, a mí la maquinaria no me va a servir de nada. A mí la maquinaria me sirve si está armada. Entonces, también se tienen que activar aquellos gastos de puesta en funcionamiento, ¿no? Un bien es utilizable cuando está funcionando, con lo cual supónganse una maquinaria, vamos a ponerlo así, maquinaria, que compro a un proveedor, supónganse que vale 500.000 y viene un técnico para instalarme toda la máquina y ponerla en funcionamiento, que me cobra 20.000, por decir un número. Entonces, ¿qué pasa? No voy a poner la maquinaria por 500.000 y gastos de técnico u honorarios por 20.000. Porque en realidad, si la maquinaria estuviera toda desarmada, yo no la podría usar. Y de nada me sirve una maquinaria toda desarmada. Con lo cual, la maquinaria yo la tengo que registrar por 520.000, que es la suma de los dos conceptos que estoy abonando para poder tener una maquinaria que pueda utilizar. Vamos a suponer, para el efecto de la registración, que la maquinaria le entrego al proveedor un pagaré y vamos a suponer que al técnico le entrego un cheque propio, un cheque mío. Un cheque. Bien, entonces tenemos que registrar esta operación. ¿Cómo la registramos? Supongamos una fecha cualquiera, porque tampoco es importante la fecha en este caso, 1 de abril. Me está entrando maquinarias, que es un bien, pues es un bien propiedad ahora de la empresa, con lo cual es un activo que aumenta porque está entrando al patrimonio y por eso se registra en el debe por 520.000. No solamente por los 500.000, sino también por los 20.000 que me cobra el técnico para ponerlo en funcionamiento. ¿Y cómo lo pago? Por un lado, estoy entregando un pagaré, así que tenemos acá un documento a pagar, que lo voy a abreviar porque si no, no me entra. Ustedes ya vieron esta cuenta, no es nueva para ustedes. Y todo lo que es a pagar es un pasivo, pues es una deuda. Y ahora tengo más deuda que antes, con lo cual es un pasivo que aumenta. Por lo tanto, va registrado en el haber los 500.000 que incluye el pagaré que estoy firmando. Y los 20.000 del técnico, como se lo pagué con un cheque mío, el técnico va a ir a mi banco a cobrarlo, con lo cual ese dinero va a salir del banco que posee nuestra empresa, banco, bueno, X, para no estar en ninguna publicidad en ningún banco, cuenta corriente. ¿Y qué va a pasar con el saldo que tiene el banco en la empresa? Va a disminuir, con lo cual va a ser un activo que disminuye y por lo tanto se registra en el haber. Entonces, recapitulando todo lo que vimos, repasando todo lo que acabamos de ver, tenemos ciertos gastos, los gastos que son necesarios se activan, suman al valor del bien que estamos adquiriendo. Vimos el caso del flete para la mercadería y el caso del técnico para la puesta en funcionamiento de una maquinaria o cualquier bien de uso que estemos adquiriendo y que necesita ser puesto en óptimas condiciones para poder ser utilizado. Entonces vemos aquellos casos, muy poquitos, pero aquellos casos en que los gastos se tienen que activar.